Hola hermanos, todos sean bienvenidos a este culto de adoración, este culto matutino, todos sean bienvenidos y que sea Dios quien esté con nosotros. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y recordamos que nosotros somos del Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a empezar poniendo este culto en sus manos. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te agradecemos este día porque tú estás aquí con nosotros, porque tú eres, Señor, el que nos habla, porque tú eres, Señor, el que nos has levantado para escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque es un día especial, aunque pareciera común en esta pandemia, Señor. Este es un día especial porque es un día tuyo. Es un día en el que queremos adorarte, queremos escuchar de tu palabra, Señor, que tanto necesitamos. Gracias porque nos permites estar a punto de adorarte, Señor. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que sea tu Espíritu Santo el que conmueva nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos acompañe este día. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, después de esta lectura tan hermosa que hizo nuestra hermana, vamos a entonar este hermoso himno que dice al Rey de los Reyes. Himno número 24. De los reyes, Jehová el glorioso, cantemos con voz en santa comunión, con gran reverencia a él nos lleguemos, su nombre ensalcer de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador, al Rey de los Reyes, Jesús el amante sublime y triunfante, al mundo volverá con todos sus santos, con alegres cantos, su iglesia anhelante a él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Con tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador.
Gloria a nuestro Dios. Hermano, abra su Biblia en el Salmo número 24. Recuerde que las predicaciones que estamos teniendo durante los domingos es acerca de los salmos, y hoy nos toca este salmo maravilloso que es el Salmo 24. Le pido que lo tenga usted ahí. Si tiene niños en casa, ayúdeles a encontrarlo, hermano. Lo importante es que toda la familia estemos leyendo la palabra de Dios. Dice este salmo, por título lleva El Rey de Gloria, y me voy a permitir hacer esta lectura. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y su justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. En esta ocasión, hermanos, nos toca reflexionar sobre el Salmo número 24 y sobre su contenido, que es el tema de la soberanía de Dios. Permítanme leerlo, hermanos. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. El contexto en el que se escribe el Salmo 24 se cree que es en aquella ocasión cuando David trae hacia Jerusalén el Arca del Pacto. Un evento único, un evento glorioso, porque recordemos que el Arca del Pacto representó para el pueblo la presencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, se reunió el pueblo, se reunieron los líderes, se reunieron los sacerdotes para darle la gloria a Dios. Y tan solo, hermanos, leer el capítulo 24 nos hace pensar la manera gloriosa en la que se llevó a cabo esta celebración. Y vale la pena, hermanos, cuando vemos a nuestro alrededor un descontento a nivel mundial por todo lo que está sucediendo, enfermedad, miedo, muerte. Vale la pena que podamos voltear y mirar la palabra de Dios que nos habla acerca de la soberanía, de que Dios tiene el control de todo lo que pasa. Para hablar acerca de los decretos, para hablar de la soberanía de Dios, tenemos lo que nos enseña el Catecismo Menor de Westminster. Y en su pregunta número 7 dice: ¿qué son los decretos de Dios? Y la respuesta: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Dice el Salmo 33:11: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Isaías capítulo 14, versículo 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Dice la pregunta número 8: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos?
Y Dios ejecuta sus decretos, dice la respuesta, en las obras de creación y providencia. Y dice la pregunta 11, ¿y cuáles son las obras de providencia de Dios? Y la respuesta dice, las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente Dios preserva y gobierna todas sus criaturas y a todas las acciones de estas. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. La soberanía de Dios. En primer lugar, hermanos, la soberanía de Dios nos da la seguridad de que Dios tiene el control de todo. Miren, veamos los versículos 1 y 2 del capítulo 24 de los Salmos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Simplemente, hermanos, porque Dios es el creador. Dijimos que la soberanía de Dios nos da la seguridad de que Él tiene el control de todo lo que nos pasa. La creación es perfecta porque Dios es su autor. La tierra la vemos, dice el versículo 1, de Jehová es la tierra y todo lo que en él habita. No podemos alcanzar a ver la plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra lo vemos, o aquellas cosas que nosotros alcanzamos a ver, pero la plenitud tiene que ver con aquello que nosotros no alcanzamos a ver. Podríamos pensar, según el lenguaje que tenemos humanamente hablando, las galaxias. También podríamos pensar en el mundo espiritual. Lo cierto es que de todo, visible y lo invisible, a los ojos del hombre, Dios es el creador. Pero también este capítulo nos habla de que Dios es el dueño, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y dice el versículo 2, Él la afirmó sobre los mares y Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Bueno, Dios elige esta parte para fundar la tierra. Bueno, sabemos que hay una tercera parte de tierra, lo demás es agua. Si Dios, hermanos, tiene el control de todo lo que pasa, necesitamos ser congruentes en nuestros conceptos también. Miren, hay algunas teorías acerca de lo que está pasando con la pandemia. Vamos a mencionarlas. La primera es la teoría de la conspiración. Esta teoría de la conspiración dice que el COVID-19 es en realidad un experimento de bioingeniería china que se les escapó de un laboratorio. Otra de las teorías acerca de la guerra biológica dice que el gobierno ha creado este virus para destruir a otros países, para dañar a otros países. Otra teoría dice que la pandemia responde a un equilibrio natural en el que la natalidad corresponda con la mortalidad. Es decir, no pueden nacer más de las personas que mueren. Otra teoría dice que la pandemia es una metodología o una estrategia para la reestructuración del modelo económico que se está desgastando por toda la parte de pensiones. Esto es lo que nosotros escuchamos, una posible respuesta de lo que está sucediendo con el COVID-19. Este tipo de propuestas, estas teorías generan miedo y además hace que no tengamos nosotros el control, porque pareciera que entonces un grupo de personas
son las que están manteniendo ese control y nosotros somos víctimas. Estas teorías, si generan miedo, el enemigo del hombre también es el miedo. No nos conviene pensarlo de esta manera, aunque hay creyentes que creen este tipo de teorías, que hablan de este tipo de teorías, que defienden este tipo de teorías, que intentan convencer a otros acerca de estas teorías. Miren, hermanos, la soberanía de Dios es y debe de ser nuestra teoría. Y esto entonces nos dice que la pandemia por COVID-19 que se está viviendo en todo el mundo, como cualquier otro evento, son del control y de los designios de Dios. Por lo tanto, hermanos, siendo congruentes con esta doctrina, rechazamos nosotros las teorías de la conspiración, de la guerra biológica, del control de la natalidad y la mortalidad en equilibrio. Nosotros rechazamos esas teorías y adoptamos la que nos da la palabra de Dios, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Esa es nuestra teoría. Y nos conviene creer, hermanos, en la soberanía de Dios, porque esta doctrina nos da seguridad. Por lo tanto, creemos confiadamente de que nuestra vida, de que nuestra salud o incluso la muerte no está en manos de un gobierno, ni está en manos de un grupo reducido que va a escaparse del apocalipsis escondiéndose en un búnker. Nuestra vida, hermanos, no está en un microorganismo llamado COVID-19. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y si tú lo crees así, vas a sentir paz en tu corazón. Si tú no lo crees así, el miedo se va a apoderar de ti y vas a estar pensando que hay un grupo de mentes maestras que están moviendo los hilos de este planeta. El único que tiene el control para mover los hilos y mover las cuerdas de todo lo que sucede en este planeta es Jehová de los ejércitos. Por eso creer en la soberanía, hermanos, nos da seguridad de que todo está en las manos de Dios. En segundo lugar, la soberanía de Dios también garantiza nuestra justificación. Miren, dice el versículo 3 en adelante: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Pues el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Una persona así puede estar cerca de Dios. Hermanos, la premisa de la Biblia es que todos somos pecadores. La premisa de la Biblia es que no hay justo ni aun uno. Todos, dice la palabra de Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Y precisamente por eso, hermanos, se resalta la justicia de Cristo. Porque bien dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 15, hablando de Jesús: por lo tanto, no hay un hombre que sea limpio de manos y puro de corazón. Describe entonces Hebreos: el cual fue tentado en todo, mas sin pecado. El único que es de corazón limpio y de manos puras es Cristo. Entonces, cuando pregunta ¿quién puede subir o quién subirá al monte de Jehová? Nadie. ¿Quién es limpio de manos? Nadie. ¿Quién es puro de corazón? Nadie, solamente Cristo. Por eso por esta razón se establece en forma de pregunta: ¿quién subirá? La respuesta es nadie. Todos somos pecadores. Pero hablemos de la justicia de Cristo. De nuevamente vamos al Catecismo Menor. Dice en la pregunta 32: ¿de qué beneficios participan en esta vida los que eficazmente son llamados? Y la respuesta dice: los que son eficazmente llamados participan en esta vida
de la justificación, de la adopción, de la santificación y de varios otros beneficios que en esta vida acompañan a estos o se derivan de ellos. Y vean lo que dice, hermanos, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a estos que justificó, también los glorificó. Y en Romanos 5:1 leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación? Dice la pregunta 33, o más bien así lo expresa, ¿qué es la justificación? Y la respuesta dice: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la soberanía de Dios nos justifica, porque se traduce en una gracia a favor de nosotros. ¿Qué es entonces la justificación? Como un concepto legal, consiste en que Cristo fue a la cruz del Calvario a pagar por los pecados, pero no por los pecados de Él, sino por mis pecados. Y que a la vez Él me presenta delante del Padre como justo, pero no es mi justicia, es la justicia de Cristo, es ese intercambio. Él toma nuestro lugar para ir a la cruz y Él nos da su justicia para acercarnos al Padre y entonces poder estar en su presencia. Esto es lo que nos permite, hermanos, la justicia de Dios es la que nos hace merecedores de su presencia, es la que nos permite subir al monte, es el que nos permite estar en el lugar santo. La justificación nos permite la herencia de la vida eterna. Nuestra eternidad, por lo tanto, amados hermanos, está asegurada por la soberanía de Dios. Por eso es muy importante que estés muy seguro de tu fe en Jesucristo. Por eso es muy importante que te sepas un hijo de Dios. Por eso es muy importante que si tú no has abierto tu corazón y le has confesado a Jesucristo tu necesidad de Él, lo hagas, porque la vida es corta, porque hoy hay esperanza, porque hoy el Señor dice: venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas, porque el Señor nos llama de manera constante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una verdad que no podemos postergar. Necesitamos estar seguros de estar redimidos por Cristo. Y yo te pregunto a ti, ¿te sientes justificado por Cristo? ¿Eres ya un hijo de Dios? ¿Eres ya un cristiano? ¿O aún estás pensándolo? La soberanía de Dios nos dice, hermanos, que somos justificados. En tercer lugar, la soberanía de Dios nos obliga a una vida cultica. Bien, leamos los versículos del 7 a 10, que son los últimos, y leemos así: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pregunta. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Dice una vez más nuestro catecismo en su primer pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué estamos en esta tierra? No para ser felices, ni para aprovechar el tiempo. No, estamos en esta tierra y la respuesta
del catecismo es categórica. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y entonces nos dice la pregunta 2, ¿y qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y la respuesta es: la palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Y entonces la pregunta 3 dice: ¿y qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. A Dios hay que adorarlo conforme lo que Él es y no conforme lo que somos nosotros. Es aquí, hermanos, donde se abre esa división de adoración humanista, y es decir, centrada en el hombre, y una adoración centrada en Dios. Este le llama antropocéntrica y esta se le llama teocéntrica. Una adoración centrada en Dios, no centrada en el hombre, centrada en Dios. Miren, déjenme ejemplificarlo. La adoración centrada en el hombre, que es la adoración humanista, dice: lo que realmente Dios quiere es un corazón sincero. Lo que dice la adoración teocéntrica, bíblica, lo que Dios quiere es obediencia, no un corazón sincero. La adoración humanista es dominical. La adoración centrada en Dios, hermanos, es cada día. La adoración humanista es de acuerdo a como al hombre le gusta. La adoración teocéntrica es de acuerdo a lo que a Dios le agrada y no lo que al hombre le agrada. La adoración humanista se reduce a un culto dominical y también se reduce a una denominación. La adoración teocéntrica es que adoramos a Dios haciendo todo para su gloria, haciendo todo de la mejor manera, de la mejor calidad, porque es para Él. Pocos, hermanos, pocos, realmente pocos han llegado a comprender esta gran verdad. La mayoría de los cristianos se están centrando en este tipo de adoración, promovida, por supuesto, por muchas iglesias, una adoración que se acomode a ti, que tú estés a gusto. Entonces la mayoría de las personas se acomodan en una iglesia, buscan un espacio que se acomode a ellos. Son los de contentillo, son caprichosos. Es la gente caprichosa de las iglesias, la gente que por todo se conflictúa. Si las cosas no se amoldan a ellos, a lo que ellos piensan o a lo que ellos quieren, simplemente se van a otra iglesia. Siempre van a encontrar a alguien que se emocione por verlos llegar. Y me refiero a temas que se deben amoldar a ellos, como el horario, el trato, las personas, su punto de vista. Simplemente dejan de adorar a Dios. La consecuencia, evidentemente, no solamente es que se quejan de todo, sino que los vemos inestables de una iglesia a otra, de un grupo a otro, con un pastor con otro, inestables en el ministerio, no crecen porque no han entendido la soberanía de Dios. Nos conviene a nosotros, hermanos, ser adoradores a la manera de Dios. Nos conviene ser adoradores de ese soberano Dios, porque entonces habremos de adorarlo con obediencia. Aunque Él nos pida pasar por la prueba, aunque Él nos pida, hermanos, que soportemos la persecución, aunque Él pida que nuestra vida se ofrende en la espada de la persecución y de la muerte, seamos fieles simplemente porque Él es nuestro Rey. ¿Cómo adoras tú al Señor? ¿Eres de los que le adoran
a cómo está tu corazón. Hoy tienes ganas de adorarlo, hoy le adoras. Hoy no tienes ganas, no lo adoras. Hoy no vas a la iglesia porque no te nace. Hoy sí vas porque te nace. Esa adoración no sirve. Porque Dios es soberano. Termino este mensaje. Queridos hermanos, la soberanía de Dios nos enseña mucho sobre la gloria, sobre el poder y sobre la magnificencia de nuestro Señor. Pero más nos enseña de nosotros mismos. Más nos habla acerca de cómo somos ante ese Señor, ante ese soberano. Él, que es el Rey de señores, el Rey de reyes, demanda de nosotros, ciudadanos de su reino, compromiso, entrega, obediencia, lealtad. Y hermanos, para lograr esto se requiere abnegación, se requiere crucificar el yo, se requiere, hermanos, verdadero compromiso, se requiere sudor, se requieren lágrimas, se requiere entregarle la vida. Cuando cantamos aquel hermoso himno, soberano, Señor de los mundos, es tu imperio, un imperio eternal, tus mandatos profundos, debemos pensar en nosotros, en cómo somos en este reino donde ese soberano gobierna. ¿Cómo somos nosotros como súbditos, como adoradores? Hermanos, la mejor forma de honrar, dignificar la soberanía de Dios es una vida de obediencia. Oremos que el Señor dirija nuestra mente, pero también, hermanos, nuestro corazón hacia su palabra. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu soberanía. La cantamos, la loamos, la compartimos. Perdónanos, Señor, porque la vivimos mal, porque vivimos como si tuviésemos un rey pequeño que se amolda a nuestros caprichos, pequeño que está a nuestro contentillo, que nos pide el favor de que le adoremos. Señor, hemos reducido el concepto del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque hoy nos recuerdas que ese tipo de cristianismo no nos sirve. Necesitamos entender tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo guíe nuestra fe y nuestro compromiso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, y después de haber escuchado este mensaje, vamos a entonar este hermoso himno que dice: El mundo es de mi Dios. Himno número 67. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, trae paz sin pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios.
alabanza que entonaremos va a ser Señor, hazme un radical. Y dice esta alabanza: Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Entonemos esta alabanza. Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical, Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. La tierra caña de pesar, quítame los ojos del pecado, llena mi vida de pasión, dame entrega y visión. Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Yo solo un eslabón, mi meta es la salvación. ¿Cuál es la forma para mí de estar las aguas para ti? Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical, Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Noble sostén de la esperanza mía, de vida eterna, tan solo el alma que tus fuerzas crea, tiene paz, tiene paz en ti, sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Yo soy muy débil, en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ya la misma muerte. Porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré.
hermanos, después de alabar a nuestro Dios, después de escuchar de su palabra, es tiempo de darle a nuestro Dios lo que es de Él. Vamos a ofrendar, vamos a consagrar nuestras ofrendas, hermanos. Ahí yo espero que todos tengan preparadas sus ofrendas, que designen a alguien quien va a ser el que recoja las ofrendas ahí en su hogar, y después se las hacemos llegar a nuestra hermana Ruth. Vamos a orar, hermanos, consagrando nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque la hemos escuchado, Señor, y ahora queremos darte de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos bendices, Padre, en medio de la pandemia, porque tú siempre estás presente en nuestras vidas y siempre nos sostienes, y tú siempre eres fiel a tus promesas, Señor, de estar con nosotros. Gracias, Padre, y bendice las ofrendas que sean utilizadas para tu obra, Señor, y te doy gracias por mis hermanos. Bendice sus trabajos, Señor, y si hay alguno de nuestros hermanos que no lo tiene, Padre, permite que pueda conseguirlo, y también nosotros como hermanos poderles ayudar, Señor. Gracias te damos porque siempre eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recibamos la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén. Finalmente, hermanos, para cerrar este culto y esta transmisión, recordamos que estamos todos los días en una campaña permanente de oración y de meditación. Recibimos en nuestro WhatsApp un mensaje devocional para que lo leamos, reflexionemos y un momento de oración. Tenemos una lista de peticiones por las que nos hace mucha falta el apoyo, la oración del cuerpo de Cristo. Les invitamos a participar en el culto de estudio bíblico y también en las tertulias de los diferentes libros de la Biblia, y que estemos firmes, orando, hermanos, para que pronto regresemos aquí a la iglesia. Que el Señor les bendiga.